Bien, ya estamos grabando. Les paso el mail que les digo para consultas. Cualquier cosita me pueden escribir ahí. Gracias, profe. No, por favor. Y vamos a arrancar a compartir pantalla. Yo la verdad que cuando iba a la universidad no me gustaba que en las clases me hicieran diapositivas, ¿vieron? Onda era ir a la clase y ver en el pizarrón una diapositiva. Pero y digo, con esto de la virtualidad como que no me quedan muchos instrumentos. Entonces, nada, empezaré a usarlo por ahora. No sé si les molesta esto acá, capaz que les molesta, lo achicaremos. Cualquier cosita me dicen, ¿sí? Bueno, nosotros acá les hice un resumen más o menos, básicamente lo que venimos viendo hasta ahora. Ustedes tuvieron 3 clases con Hernán, las primeras 3 clases con Hernán fue como una introducción, que por suerte pudieron profundizar bastante a lo que era la teoría neoclásica y lo vieron quizás de una perspectiva más histórica. Después conmigo, las clases que me tocaban a mí, vimos lo que era teoría del consumidor y comenzamos lo que era teoría de la firma. En teoría del consumidor vimos un montón de conceptos. No sé si han podido hacer las guías. Lógicamente yo les digo que las guías es para que a ustedes les quede, digamos, un resumen para cuando tengan que dar el examen, digamos. O por si el día de mañana les termina siendo útil también para otras materias, o si el día de mañana son ayudantes en algún curso, en alguna universidad, también les sirve, es útil. Es como para volver a los conceptos. ¿Alguien la hizo? Sean honestas, por favor, honestos. Hay mayoría mujeres. Mucho silencio, bueno, no hay ningún problema. Todavía tienen tiempo, por ahí ahora, no sé, tengo que ver con Hernán a ver cuándo va a ser el primer parcial, pero sé que en mayo hay un fin de largo de última, pero me parece que es a fines de mayo, pero tienen tiempo como para ponerse al día. Básicamente es para que lean, fijen los conceptos y les quede para cuando tengan que rendir, ¿sí? Bueno, después, más o menos, ¿qué conceptos hemos visto hasta ahora? ¿Alguien me puede alzar el micrófono y decirme? Acá ya les estoy dando la pista, básicamente es leer ahí y tienen alguno. Bueno, no importa, no hay problema, hablo yo, no pasa nada. Quizás es más entretenido si alguien lo dice, pero, por ejemplo, para teoría del consumidor tuvimos que definir varias cosas. Primero, cómo ven los neoclásicos al consumidor, cuál es la decisión a la que se tienen que enfrentar, y para eso definimos, por ejemplo, lo que era la función de utilidad y la restricción presupuestaria, que era la restricción de presupuesto que tenía el agente a la hora de maximizar su satisfacción. De cómo representábamos a la satisfacción, bueno, con una función de utilidad a través de un instrumento que eran las curvas de nivel. Eso, básicamente, para entender un poquito de lo que es teoría del consumidor. Después, para ir a teoría de la firma, lo que vimos en la primera parte, que fue la clase pasada, hablamos de la función importante en la teoría del productor, que es la función de producción, lógicamente. Vimos, por ejemplo, el video de Chaplin. En el video de Chaplin veíamos los distintos factores de producción. Veíamos al trabajador, veíamos los bienes de capital, que podía ser la maquinaria, veíamos también al empresario que aparecía hasta cuando Chaplin iba al baño, y veíamos también el espacio, que sería lo que representan en la función neoclásica como tierra, sería el espacio donde se realiza el proceso de transformar ese insumo en un producto. O sea, básicamente lo que venimos viendo es que los neoclásicos definen al consumidor, que es quien va a demandar, y al productor, que es quien va a ofrecer. Bueno, vimos la función de producción, vimos la productividad marginal, y a ver, me ayudo un poquito porque vimos las curvas isocuantas, que es clave. Es decir, así como en la teoría del consumidor teníamos a la función de utilidad y la representábamos a través de las curvas de nivel, bueno, también vimos la clase pasada cómo a la función... ¿Cómo? Indiferente, ¿no? Sí, Curvas serían, digamos, de indiferencia, es lo mismo.
Exactamente. Las curvas de nivel, que eran Es lo las mismo. curvas, es lo mismo, exactamente. ¿Por qué? Porque el consumidor era indiferente ante la combinación de bienes siempre y cuando se moviera en esa curva. Lo que también estamos viendo a la hora de hablar esto es cómo la teoría neoclásica se nutre de la matemática, que es algo que ya habían visto en la introducción, se nutre de la matemática para explicar el proceso económico, ¿no? Bueno, lo que vimos en la última clase, por ejemplo, fueron las curvas isocuantas, que tenían una forma parecida a las curvas de nivel de la utilidad, y las vimos gráficamente, vimos que se podía hacer un mapa también de curvas isocuantas, y que a cada curva le correspondía un nivel de producción. Después vimos como dos conceptos clave al finalizar la clase, que eran la relación técnica de sustitución y la productividad marginal. Otra cosa que definimos fueron el beneficio, los ingresos y los costos. Nada, básicamente es como que les bombardeé de contenido. Por eso quería hacer este paréntesis como para ver si vienen entendiendo esto hasta ahora. No sé si alguien quiere hablar, decirme, si sería tan amable. Si no, voy a fijarme ahí en la lista y voy a dedo. Nada, mentira. No voy a hacer tan mal. Pero sin Pero miedo. viste que también uno de los textos aclara que el beneficio también se toma como un costo. No, no sé de cuál texto me estás Viste que hay hablando, uno de los textos pero me lo podés mandar cualquier cosa. En realidad, el texto de Javier, el de Javier Rodríguez. es como un costo de oportunidad se lo toma, sí. Cuando en un momento dado habla de los O sea, costos el de oportunidad, salario, beneficio y renta. está bien. Entiendo para dónde vas. Sí, aclara como que el beneficio, eso tenía una duda que la iba a preguntar, como que el beneficio los neoclásicos se lo toman como parte del costo de oportunidad. Claro, lo que habla del costo de oportunidad a la hora de definir la remuneración a los factores de producción. De hecho, en la filmina anterior, que si la tengo la puedo buscar, dame un segundito nomás. Ahí ven mi escritorio. ¿Están viendo mi escritorio? No, se trabó Estamos viendo el la PowerPoint. filmina. Perdón, Bueno. trabado. ¿Solo la filmina ven? ¿O ahí...? O sea, está la pantalla del PowerPoint y se ve la filmina. Ok. Está trabada ahí en la introducción, digamos. Claro. Ahí dejé de Sí. compartir y ahí vuelvo a compartir, así lo vemos. ¿Están viendo ahora la filmina del 13 de abril? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a buscar juntes acá. Hay un fragmento en particular que explicamos. No, más para arriba. Entiendo lo que me estás planteando, Wanda. Hay un fragmento en el capítulo que habla de. Acá, mira, para que cierro esto. Aquí dice: cada factor de producción tiene una remuneración. Del trabajo el salario, del capital el beneficio y de la renta la tierra. La empresa tiene como función básica transformar los factores de producción para convertirlos en bienes o servicios aptos para consumo o para inversión. Para. Estamos arriba. No sé si te lo puse, a ver. Bueno, no importa. Después buscamos el fragmento y se los envío. Se los envío al grupo. ¿Les parece? Entiendo para dónde ibas, porque en el texto lo que plantea que cada remuneración corresponde al costo de oportunidad de no estar empleando otro de los factores productivos. Digamos, por ejemplo, ¿no? El salario no se lo ve así como el salario directamente, sino que se lo ve como el costo de oportunidad de no estar invirtiendo dinero y ganando a través de la tasa de interés, que sería la remuneración al capital. ¿Me explico? Es decir, los factores de producción son Claro, por eso. perfectamente sustituibles. Entonces, lo que pasa, la confusión que hay ahí, es que el beneficio
se lo expresa como la remuneración al capital. Digamos que no es beneficio, que es la tasa de interés, y ahí como que lo entendés concretamente. Porque si definimos que el beneficio es la remuneración al capital, después se confunde con la ecuación del beneficio en particular, que el beneficio es la fórmula sencilla de ingresos menos costos, es decir, lo que le entra a la empresa versus lo que le resta a la empresa. Pero no pasa nada, después buscamos bien la parte en la que está y lo aclaramos. Bueno, estábamos acá. Bueno, Pero igual entiendo, muy buena pregunta porque se presta a confusión. Bueno, me quedé que estábamos hablando de las isocuantas, hablamos de las curvas de indiferencia, relación técnica de sustitución, productividad marginal, y lo último que vimos la clase pasada, vimos la fórmula de beneficio, que era ingresos menos costos, vimos la fórmula del ingreso, que era el precio por la cantidad, que se puede representar como el precio por I, que es el nivel de producción, digamos, la Y, y después los costos, que los costos eran los salarios por el trabajo, o por el nivel de trabajo, más R por K, que R a veces se representa como R o se puede usar otra letra, pero sería la tasa de interés, digamos, del capital, se suele usar, y después la renta de la tierra. La renta de la tierra por la tierra. Ahora lo vamos a ver. Yo sé que por ahí lo digo así al aire y no se entiende tanto. Lo último que planteamos la clase pasada era la maximización de beneficio. Entonces lo que les traje hoy son estos conceptos también para no bombardear tanto y para que vayamos semana a semana, digamos. Les traigo la maximización de beneficio en el corto plazo, que es otra cosa que discutimos, hablamos del corto plazo. La maximización de beneficio en el largo plazo, la función de oferta del productor, la minimización de los costos, que es otra forma de ver el problema del productor, y vamos a ver cuestiones que refieren a los costos. La recta de isocostos, la función de costos totales y la clasificación de los costos. Probablemente esta clase va a ser como muy analítica, en el sentido de que vamos a estar viendo ecuaciones, así que nada, les pido un poquito de concentración, paciencia, y cualquier cosita, como siempre, me levantan ahí el micrófono y me preguntan, ¿sí? Bueno, la maximización de beneficio en el corto plazo. Dijimos que en el corto plazo, por lo general, había un solo factor de producción variable. ¿Cuál era ese factor de producción que podía variar en el corto plazo? ¿Alguien se lo ocurre? Trabajo. Exactamente, el trabajo. No sé quién contestó. Macarena. Bien ahí, Macarena. Justito entraste. ¿Cómo estás? Exactamente, el factor de producción que puede variar en el corto plazo es el trabajo. Como les venía diciendo, tenemos la fórmula de beneficio, que la pueden ver acá, es ingresos menos costos. El ingreso, como les dije recién, era el precio por la cantidad de producción, que se puede representar por la letra Y, y después los costos, que es el salario por el trabajo, G, que representa la tasa de ganancia al capital, que como les digo, por lo general, cuando se hace algún modelo, se suele tomar directamente como la tasa de interés vigente en la economía, y R, que es la renta a la tierra, digamos. Es lo que por ahí, por ejemplo, puede costar alquilar una oficina, es lo que cuesta mantener el predio de una fábrica, es la renta por el espacio en el cual se lleva a cabo el proceso de producción. Entonces, básicamente, si nosotros a la fórmula de ingresos la metemos en la ecuación de beneficio y hacemos lo propio, lo mismo con la ecuación de costos, nos va a quedar esta bella ecuación que es precio por el nivel de producción menos la ecuación de costos. Acá les pongo que en el corto plazo justamente, y en competencia perfecta, el único factor variable que la firma puede decidir es cuánto contratar o si va a despedir, es decir, el nivel de trabajadores que tiene. Yo les pongo un ejemplo acá de Profe, Rodríguez. tengo Sí, una pregunta. Pagos, pregunte. Sí, ¿podés volver a la filmina anterior? Porque no entendí qué es L, K y T de la Perfecto. función de costo. No hay problema. En la función de costos, W representa el salario y L es el trabajo. Son los factores, L, K y T son los factores de producción.
Los factores de producción son tierra, capital y trabajo. Ahí L va. sería Y- labor, K capital y T tierra. Ahí va. Y la función que está abajo, donde dice entonces, ¿eso qué representaría? Ok. Vos fíjate que acá tenés la función de beneficio. B larga beneficio, ingresos menos costos. Después acá te Sí. defino lo que es el ingreso, que sería P por I, ¿ves que está acá? P por I en el Sí, lugar sí, de sí. ingreso. Esa Y sería después la ecuación de la costos. fórmula de la maximización del beneficio a corto plazo, ¿no? Claro, lo que vamos a llegar es a ver eso, cómo se plantea el problema de maximización de beneficio. Pero para eso primero definimos lo que es el beneficio. El beneficio es ingresos menos costos, y si nos ponemos rigurosos, al ingreso lo representamos por su ecuación, que sería precio por el nivel de producto, y a los costos sería cada factor de producción multiplicado por su precio, digamos. El precio del trabajo es el salario. El precio del capital es la tasa de ganancia del capital, que se suele representar por la tasa de interés de la economía. Y después la tierra, lo que cuesta esa tierra, digamos, que es la renta. Puede ser el alquiler de una oficina, por ejemplo. Por lo general, en el Profe. corto... Sí, sí, sí. Perdón, antes de que sigas, o sea, ¿por qué el beneficio es igual al ingreso? El O sea, beneficio es igual al Es igual ingreso. al beneficio al ingreso menos el costo. Perdón. Exacto. Exacto. pero, o sea, Es el margen que le queda a la firma, es lo que le interesa hacer, maximizar esa diferencia entre lo que le entra y lo que le sale, digamos, entre aquello que Lo le más fácil ingresa. sería es como si vos tenés un ingreso, ponele, de 1.000 pesos en un local y tenés un costo de 200 pesos, 1.000 menos 200 pesos van a ser el beneficio, o sea, la ganancia que vos sacaste, por ejemplo. Así un ejemplo no más chiquitito. Sería, por ejemplo, el Creo que beneficio igual- serían Como para 800. entender. Creo que igual eso no era la pregunta de Dani. Creo que estaba preguntando por qué en la ecuación grande, en la de abajo, por qué se iguala ingresos menos costos al claro, precio por sí, la eso. cantidad. En realidad lo que se está haciendo es igualar. Lo que les hice básicamente, ustedes tienen esta ecuación que está acá, es la misma que está acá abajo. Esta misma que está acá, desarrollada, es meter la ecuación del ingreso, es decir, la igualdad del ingreso, en vez de ponértela ahí, te pongo el otro lado, la derecha de la ecuación. Sería precio por la cantidad. Esto que está acá es el ingreso. Y esto que está acá es el costo. ¿Se entiende ahí? Básicamente es desarrollar la ecuación. Yo tengo una ecuación genérica, o sea, defino el beneficio como ingreso menos costo. Pero para eso tengo que tener definido el ingreso y el costo. Y estas son las ecuaciones que... las ecuaciones que definen al ingreso y al costo. Se entiende que básicamente lo que se hace es esto que está Se acá, reemplaza. lo reemplazo acá, y el costo, la derecha de la ecuación de costos, la reemplazo acá, y me queda esta ecuación. Que de última... esta no lo puedo editar acá. Pero me siguen O sea hasta ahí, que- o sea, se Sí, entiende o sea que que es un reemplazo. el costo de la sumatoria de la multiplicación de W por L sería trabajo por... El salario. No. El salario es el precio del trabajo. No, pero Vos pensás que O sea que la letra L mayúscula representa el salario. el trabajo. no, El tengo trabajo. Trabajo. La W es el salario. tengo una duda, porque no La- sé si la es que está en el cantidad menú. de trabajadores. Wanda, ¿puedes dejar terminar de hablar? Porque estaba hablando Ingrid. Sí, Entonces, perdón, es que llega tarde mi audio, perdón. Estoy No, tratando de preguntar algo no así. se preocupen, no se preocupen. bueno. Ingrid, preguntame. Entonces, es la sumatoria de el salario por el trabajo. G por K es capital. Claro, K es capital y G representa la tasa de ganancia del capital. Por eso es la letra G, ganancia. Bien, ganancia de capital y después trabajo R por R, la T viene Tierra. a ser tierra, Exacto, la renta. exactamente. La renta de la tierra. Puede ser el alquiler de una oficina, por ejemplo. Bien, ¿Está bien? perfecto. Sí, después se Y reemplaza Wanda, directamente. ya sé para dónde iba tu pregunta. Te vas a preguntar si la L representa el número de trabajadores o a las horas de trabajo, ¿no? Exacto, esa duda tengo desde el principio, por eso.
La respuesta es depende del modelo. Por lo general es el número de trabajadores. Ahora vamos a ver un ejemplo particular para que se entienda la lógica de este problema, digamos, la maximización de beneficio del productor, el problema al que se enfrenta el productor. ¿Hasta ahí me siguen? O sea, ¿saben qué representa cada letra? Sí. ¿O no? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe, gracias. Perfecto. Yo tengo Ahora, otra Jessy, pregunta. dime. ¿Por qué las ganancias forman parte del costo como algo diferente del beneficio? Es la rentabilidad del capital. Vos pensás que por ahí, acá el productor, en vez de elegir capital, va a elegir el trabajo. O sea, va a elegir aumentar el número de trabajadores. Entonces, esa tasa de ganancia puede estar en negativo. Todo depende del modelo, porque como dijimos, recién hace un rato habían preguntado acerca del costo de oportunidad y de por qué los neoclásicos ven como costo de oportunidad. Me voy a hacer un matete, no sé si lo voy a explicar. Pero bueno, digamos básicamente que es el precio del capital. El precio por estar, qué sé yo, invirtiendo dinero va a ser la tasa de ganancia. ¿Sí? Pero por ahí yo no estoy invirtiendo ese dinero. Por ahí lo estoy destinando para otra cosa, como productor. Lo estoy destinando para el trabajo o para el trabajo para la tierra. Ahora cuando lo desarrollemos se va a entender un poquito más. Bueno, voy a seguir desarrollándolo. Si ustedes leen, no sé si lo han podido leer o no, pero en el libro de, vamos a reducir esto, en el libro de Rodríguez se da un ejemplo que para mí es muy ilustrativo. Se habla de una firma que es una empresa cosechadora de frambuesas. Ustedes piensen que estamos en un mundo de competencia perfecta y estamos a su vez en el corto plazo. Entonces la firma no puede jugar con el precio, ¿sí? Y tampoco puede jugar con el salario, están determinados. Con lo único que puede jugar es con el factor variable, que es el factor de trabajo, que está representado por el número de los trabajadores. Acá básicamente lo que se muestra es un cuadro en el que te dice a tanta cantidad de trabajadores, tanta producción total, que sería la Y en esa ecuación, tanta productividad marginal, que sería la derivada de la función de producción, pero ahora lo vamos a ahondar. El precio va a ser siempre el mismo, porque ya está tomado, y vamos a ver bien el cuadro y vamos a pensarlo. Veamos, por ejemplo, esta empresa, supongamos que contrata un solo trabajador. Este solo trabajador va a producir totalmente 15 kilos de frambuesas, ¿sí? Como tenemos un solo trabajador, la productividad marginal va a ser de 15 kilos. Va a ser la misma que la producción total. El precio, como dijimos, está determinado por el mercado, porque la firma funciona como tomadora de precio del precio que te está delimitando el mercado, porque estamos en competencia perfecta. El valor de la producción va a ser 10, que es el precio que te da el mercado, por el nivel de producción, en este caso por un solo trabajador, que es 15 kilos, va a ser 150. Como dijimos que el salario son 10 pesos, no, perdón, el salario son 100 pesos, 100 por 1 se va a quedar en 100 el salario del productor, del salario del trabajador, disculpen. Y después, el ingreso total, dijimos que el ingreso total está representado en la ecuación que tenemos en la otra filmina, voy a ir para atrás, si la volvemos a ver, es esta que está acá, es precio por el nivel de producción total. Fíjense que acá es P por producción total, sería 15. Entonces, el precio, dijimos que era 10 pesos, por 15, 150 me va a dar la producción total. El costo total es, en este caso, donde estamos en corto plazo y analizamos un único factor variable, que es el trabajo, va a ser el salario, 100, por la cantidad de trabajadores, que es L, que le va a quedar de costo total 100. El beneficio es la resta entre estos dos, 150 menos 100 le va a dar 50. Hasta ahí venimos bien, calculo, ¿no? Vamos a ver que el valor de la producción total es mayor a lo que cuesta producir, que es el salario,
Y, a su vez, vemos que el beneficio nos da un valor de 50. ¿Qué pasa cuando el productor decide hacer variar el factor de producción-trabajo y contrata a otro trabajador? Bueno, vamos a ver que la productividad marginal es más chica. Ven que acá les puse, donde productividad marginal será la productividad marginal del trabajo, obsérvese que es decreciente. ¿Alguien intuitivamente puede decirme por qué la productividad marginal es decreciente? La palabra clave es decreciente. Porque 2 trabajadores hacen 28 kilos mientras uno hace 15. Si 2 hicieran 30, sería constante. Esto está basado... Pero digamos, el primer trabajador hace 15, pero el segundo hace 13. Exacto. No hace 15. Y si contratás uno más, ¿cuánto va a ser? Y ahí dice 39 kilos, o sea que ese tercer trabajador solo hace 11 kilos. Exactamente. Cada vez que agregás trabajadores, el último trabajador produce menos. Exactamente, muy bien. Siempre va a producir menos, pero por lo que se ve hasta en el cuadro, nunca va a ser negativo. Esto se basa en un supuesto, que es un supuesto que hemos hablado en la clase pasada, que era la ley de rendimientos decrecientes. Por eso la productividad marginal siempre va a ser decreciente. O sea, tiene una lógica basada en el supuesto, en esta representación del cuadro. Vemos que el trabajador, o sea, como contratar 2 le hizo aumentar el beneficio, el productor va a probar con contratar 3. Fíjense que por más de que la productividad marginal sea menor, el beneficio sigue aumentando. Aumentan 10, de 80 pasa a 90. Pero ahora, ¿qué pasa cuando contratamos un trabajador más? El cuarto trabajador. Bueno, primero la productividad marginal, lógicamente, basada en la ley de rendimientos decrecientes, cae un poquito. El precio, lógicamente, sigue siendo el mismo. El valor de la producción total, que es el precio por la productividad marginal, es decir, 10 por 10 es 100, y el salario es 100. Es decir, contratar al cuarto trabajador va a implicar que el valor de la producción se va a igualar al salario que le estoy pagando. Entonces, vean, por un lado, que el ingreso total, que es el precio por la producción total, va a ser... Uy, perdón, ¿qué hice? Perdón. Tengo el táctil, no tengo mouse y por ahí toco sin querer. Bueno, vean que el ingreso total, que es el precio por Y, que era la producción total, precio era 10, siempre es 10 en este caso porque estamos en competencia perfecta y en la teoría de la firma, en la teoría de la firma en competencia perfecta, el empresario es tomador del precio. Entonces va a ser 10 por 49, me da 490. Y el costo total, que era el salario de 100, también dado por el mercado, por la cantidad de trabajadores, que es 4, me da 400, vemos que el beneficio se mantiene en 90. Entonces, como el valor de la producción adicional, el valor, que sería el precio por la productividad marginal, se iguala al salario, ahí se va a quedar el productor. ¿Por qué? Porque si contrata a un trabajador más, vean lo que pasa. Si contratamos a un trabajador más, tenemos mismo precio, una productividad marginal un poquito menor, ven que de 10 pasa a 9, el valor de la producción va a ser 90, pero el salario sigue siendo 100. Entonces, acá va a estar perdiendo el productor. De haber ganado un beneficio de 90, va a ganar 80. Entonces, el productor se va a querer situar en ese punto donde el valor de la producción adicional por trabajador se iguala el salario. ¿Sí? Esa es una condición, una relación a la que llegamos. Vean que acá les puse esa relación. El precio por la productividad marginal del trabajo, a esto que está acá, o sea, precio por la productividad marginal del trabajo, lo podemos definir como el valor de la producción adicional, la producción por trabajador adicional, digamos. ¿Sí? Acá arriba vean que se los escribo bien clarito, esto se los voy a pasar cuando termine la clase. Acá es importante ver que el valor que un trabajador adicional aporta al producto de la empresa se puede medir por este lado de la ecuación. Y que el costo de cada trabajador es el salario.
y el punto donde se igualan, que se hacen 100 igual a 100, es el punto donde el empresario va a maximizar su beneficio. Esta relación yo se las voy a mostrar analíticamente, que es matemáticamente. Porque si lo vemos gráficamente, por ahí se puede prestar a confusión, y me parece que analíticamente termina siendo bien claro. Profe, Miren, ¿podemos sí, volver a la al figura cuadrito. anterior? Sí. ¿Dónde maximiza cuando el salario es igual? Vos pensá que hay 2 puntos en el que el empresario está ganando 90. Es decir, el beneficio del empresario termina siendo el más alto en estos 2 puntos. Contratando 3 trabajadores o contratando... Profe, ya termina la reunión. Ah, ok. ¿Qué hora es? Dice la hora ahí, 19:40. Bueno, la finalizamos ahora y volvemos a entrar, sí. Pero denme 2 o 3 minutos, digamos 19:45 nos conectamos, que es lo que tarda en grabarse el video y lo guardo, ¿sí? Listo, perfecto. Dale, Listo, profe. profe. Problema. Dale, nos vemos en un ratito. Gracias, profe. A ustedes.